Continuamos en la UNED, en el tema Geografía e Historia. Tema 7. La estructura y dinámica terrestres, los componentes litológicos y tectónicos del relieve. La estructura del globo terrestre. En el siglo XX, con los estudios del paleomagnetismo y otros métodos indirectos, se logró establecer que la Tierra está dividida en su interior en 3 capas de diferente composición mineralógica: corteza, manto y núcleo. La división interior terrestre, según el comportamiento de los materiales que la forman ante las altas temperaturas, es en litosfera y astenosfera. Ottman descubrió en 1906 que en el interior del globo existe un núcleo de naturaleza fluida. Mohorovičić, estudiando el terremoto de Croacia de 1909, reveló en 1910 la existencia de una separación entre la corteza y el manto terrestre que se conoce como la discontinuidad de Mohorovičić. En 1912, Wegener expuso su teoría de la deriva de los continentes, que aunque rechazada en aquellos momentos por faltarle una base experimental, se retomara en los años 60 y 70 del siglo XX, momento de la aparición de la teoría de la tectónica de placas. En 1914, Gutenberg estableció que la profundidad del núcleo era de 2.900 kilómetros y que estaba separado por otra discontinuidad que llevará su nombre, discontinuidad de Gutenberg. Por último, Lehmann, en 1936, descubrió otra nueva discontinuidad a algo más de 5.000 kilómetros de profundidad. Esta es, en realidad, una zona de transición que separa el núcleo externo del interno. Bullen, en 1963, basándose en todos estos datos, dividió el interior terrestre en 7 zonas concéntricas. Hoy en día, aunque los métodos de conocimiento siguen siendo indirectos, están mucho más avanzados y han permitido conocer con bastante detalle la estructura y las dinámicas terrestres. Estructura y composición de la corteza. Las investigaciones realizadas en la propagación de las ondas sísmicas pusieron de manifiesto que existían diferencias en la velocidad de su propagación según que éstas atravesasen zonas estables de la corteza o la hiciesen en zonas afectadas por movimientos tectónicos. Esta circunstancia permitió distinguir entre una corteza continental con estructura compleja y una corteza oceánica, mucho más sencilla y homogénea. La corteza está limitada en su base por la discontinuidad de Mohorovičić y en ella se distingue una corteza continental y una corteza oceánica. En cuanto a la corteza continental, esta está limitada en profundidad por Mohorovičić, que tiene un espesor entre 20 y 50 kilómetros. Otros estudios posteriores llevaron a distinguir 2 capas distintas en la corteza continental: la granítica, o corteza superior, y la basáltica, o corteza inferior, denominaciones equivalentes al shale, sílice y aluminio, la primera, y al símar, sílice y magnesio, la segunda, con las que eran nombradas por los geólogos con anterioridad. A estas capas hay que añadir una más superficial y presente tanto en las áreas oceánicas como en las continentales. Si exceptuamos los escudos precámbricos, se trata de la capa sedimentaria. La corteza continental tiene mayor espesor en las zonas orogénicas o con actividad tectónica que en las estables o en calma. Y en cuanto a la corteza oceánica, esta tiene una estructura muy homogénea, salvo en los dorsales y en las grandes fosas oceánicas, a pesar de que en ella se distinguen hasta 3 subcapas cuyo espesor difiere en función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. La composición de la corteza es muy compleja. Los escudos precámbricos, partes de un continente constituidos por materiales muy antiguos, anteriores al cámbrico, que han sido sometidos a procesos de metamorfismo y granitización, son caracterizados por su estabilidad y rigidez, razón por la cual, ante un empuje tectónico, se fragmentan y están formados por granitos ígneos, los márgenes continentales por sedimentos y en las áreas oceánicas por rocas basálticas.
A las distintas capas de la corteza hay que añadir una capa sedimentaria, con un espesor medio de 1,8 kilómetros, constituida por rocas arcillosas, volcánicas y carbónicas que se encuentran presentes tanto en la corteza continental como en la oceánica. Son los escudos precámbricos. Estructura y composición del manto. El manto es la capa más importante, el 84% del volumen y 69% de la masa total del planeta. El límite entre la corteza y el manto está definido por un aumento de velocidad de propagación de las ondas sísmicas. 7 km por segundo en la base de la corteza a 8 km por segundo en la superficie del manto. De acuerdo a este diferente comportamiento, Bullen dividió el manto en 3 zonas de límites no muy claramente definidos. Manto superior, entre los 200 y 400 kilómetros, zona de transición, entre 400 y 1000 kilómetros, y manto inferior, entre los 1000 y 2900 kilómetros. El manto está formado por rocas ultrabásicas, gabros y peridotitas. Estructura y composición del núcleo. El núcleo ocupa desde los 2900 kilómetros hasta el centro de la Tierra y está separado del manto por la discontinuidad de Gutenberg. En el núcleo se origina el campo magnético terrestre. La parte más externa es líquida y puede dividirse en 3 subzonas: núcleo externo, zona de transición y núcleo interno. Otra forma de considerar la estructura de la Tierra es según el comportamiento de los materiales que forman sus capas ante las altas temperaturas, y así se distinguen la astenosfera y litosfera. La litosfera es una capa de roca dura y quebradiza que incluye toda la corteza y parte del manto superior más externo. Debajo de esta capa está la astenosfera, que es la capa blanda del manto superior sobre la que yace y se moviliza la litosfera. La dinámica terrestre, la separación y deriva de los continentes. En 1910, Taylor se dio cuenta de que todas las cadenas montañosas presentaban 2 direcciones predominantes y perpendiculares entre sí. Unas eran paralelas a los meridianos, como los que bordean el Pacífico, y otras seguían la dirección de los paralelos, como las del sur de Europa y Asia. También comprobó que los materiales que forman las cordilleras son más recientes que los que forman el resto de las masas continentales. Esta circunstancia planteaba nuevos retos para su explicación. Taylor intuyó que podía haber tenido lugar un desplazamiento de Eurasia hacia el sur y citaba como causa a la atracción lunar. En 1912, Wegener escribió El origen de los continentes y de los océanos. En este trabajo, el autor exponía que los continentes se habían ido resquebrajando y desplazando a partir de un continente único, Pangea. Se basaba en argumentos geofísicos, geológicos, biológicos y paleoclimáticos. En su teoría, Wegener suponía que las cadenas orogénicas se formaban a causa de cierto efecto de proa, como él llamaba a las arrugas de fricción que producía el borde anterior del continente, shear, al avanzar sobre el sima. La teoría de la tectónica de placas. Esta teoría fue elaborada entre 1962 y el 75 por varios científicos, aunque todavía hoy sigue investigándose en ella. Se basa en el paleomagnetismo y en la idea de la expansión oceánica para así poder explicar los movimientos corticales y de la orogenia. La teoría supone que la corteza terrestre es móvil e inestable, según se ha constatado en las dorsales oceánicas, que topográficamente son 2 alineaciones montañosas paralelas, que enmarcan a un valle axial o Rift Valley, y que se ven afectadas por fallas transformantes. Estas dorsales se encuentran sumergidas, aunque algunas veces emergen, formando ciertos archipiélagos, siendo las más importantes la Atlántica, la Pacífica y la Índica. Aquí, la corteza forma bandas paralelas cuyos materiales son cada vez más antiguos, conforme nos vamos alejando del eje de la dorsal. Esto es lo que ha permitido establecer la existencia de un desplazamiento o expansión oceánica.
En las dorsales tiene lugar una gran inestabilidad con intensa actividad volcánica y sísmica. La causa fundamental de la expansión oceánica está en las corrientes de convección que existen aquí, pues gracias a ellas se producen trasvases de materia en el interior del globo, que dan lugar a deformaciones de la astenosfera y al desplazamiento de la litosfera suprayacente. A pesar de que continuamente se va generando materia nueva en los dorsales, no aumenta la superficie terrestre indefinidamente, puesto que la corteza sobrante es reabsorbida en profundidad en otras zonas de la Tierra, según un mecanismo compensador, zonas de subducción. La subducción tiene lugar mediante un plano inclinado conocido con el nombre de superficie de Benioff. En él se producen también fenómenos sísmicos y vulcanismo. En estas zonas de subducción se crean los grandes orógenos, relacionados con fuerzas de compresión y con convergencia de placas. Estas placas, que son fragmentos de los que se subdivide la litosfera, presentan unos bordes característicos que se corresponden con dorsales oceánicas, bordes constructivos, con bordes de subducción, bordes destructivos, o con fallas transformantes, bordes pasivos. Las principales son 6: africana, eurasiática, indo-australiana, pacífica, americana y antártica. Su composición no es idéntica. Unas están constituidas por corteza continental y oceánica, y otras se componen solo de corteza oceánica. Las placas se mueven unas respecto a otras, y es precisamente en ese movimiento de confrontación en el que se basa la explicación de los movimientos orogénicos. Las orogenias y las grandes deformaciones topográfico-tectónicas que se pueden observar en la superficie de nuestro planeta. Los componentes litológicos y tectónicos del relieve. Las rocas, definición y clasificación. Las rocas son los materiales que constituyen la corteza terrestre. Están formadas por la yuxtaposición de elementos pertenecientes a uno o varios minerales, o por agrupación de detritus derivados de la fragmentación de otras rocas o de determinados organismos. Respecto a sus constituyentes, las rocas pueden ser homogéneas, un solo componente, y heterogéneas, 2 componentes o más. Su grado de cohesión permite su diferenciación entre coherentes, caliza, e incoherentes, arenas. El estado en el que se encuentran las divide en plásticas y no plásticas. Las rocas se agrupan en 3 clases: eruptivas, ígneas, sedimentarias y metamórficas. Rocas eruptivas, llamadas también ígneas, magmáticas y endógenos, porque son rocas que proceden de la consolidación por enfriamiento del magma incandescente del interior de la Tierra, por lo que su origen es interno y no contiene fósiles. Hay 2 subgrupos: las intrusivas o plutónicas y las extrusivas, efusivas o volcánicas. Entre ambas están las rocas filonianas, cuya solidificación se produce por un enfriamiento relativamente rápido cuando el magma rellena las cavidades existentes entre las rocas. Intrusivas o plutónicas. Origen. Se forman por un enfriamiento lento del magma incandescente, lo que permite que dé tiempo a que se formen cristales y aparezcan en superficie totalmente cristalizadas. Su consolidación tiene lugar muy despacio y bajo presiones superiores a la superficie. Forma de yacimiento. Todas las que tienen un origen interno, cuando el magma se enfrió dentro de la corteza terrestre, se llama plutones y se clasifican según la profundidad a la que se enfriaron en batolitos, lacolitos, lopolitos, facolitos y diques. En cuanto a los batolitos, estos son rocas intrusivas abisales que yacen a gran profundidad. Su tamaño aumenta con ella y su base a fondo no se puede determinar.
son receptáculos de magma solidificado que cuando estuvieron en estado de fusión pudieron alimentar a los volcanes activos. Su parte superior o techo tiene forma dómica irregular. Su composición es bastante homogénea. Están constituidos generalmente por granitos o granidoritas, combinación de granito y diorita. Y en cuanto a los lacolitos, lopolitos, facolitos y diques, estos son rocas intrusivas cuyos yacimientos están a menor profundidad. Se corresponden con rocas intrusivas hipoabisales, que se hallan a profundidad media. Los lacolitos tienen forma lenticular, que se introducen entre los estratos sedimentarios horizontales y tienen escaso espesor. Los diques y filones son formaciones más o menos lineales que atraviesan, inclinado verticalmente, los estratos suprayacentes. Si las aberturas por las que emanan son circulares, se denominan rindiques. Este tipo de rocas aparecen en superficie cuando la erosión desmantela las rocas sedimentarias que la recubrían. Originariamente se encontraban como intrusiones entre y debajo de las rocas sedimentarias. En cuanto a la composición, las rocas eruptivas están compuestas esencialmente por sílice, el SiO2, tanto si ésta se halla de forma libre, es decir, formando cuarzo, como si se encuentra combinada en silicatos de otros minerales, fundamentalmente de hierro, aluminio, magnesio, calcio, sodio y potasio. Esta composición permite diferenciar entre rocas ácidas, SiO2, que supera el 60%, neutras o intermedias, SiO2, entre el 60 y el 50%, básicas, el SiO2, menor del 50%, y ultrabásicas, SiO2, menos del 45%. Su coloración también varía según se trate de rocas eruptivas con silicato de aluminio, calcio, potasio y calcio, que son ácidas y de color blanco claro, mientras que las básicas suelen ser oscuras y compuestas por silicatos de magnesio o de hierro. Esa coloración variará su resistencia a los agentes meteorológicos, ya que se calientan y enfrían a diferente velocidad. Y en cuanto a las principales rocas intrusivas, diremos que hay un criterio diferenciador dentro de las rocas intrusivas y que es su color. Las de color claro son típicamente continentales. Se les denomina también siálicas, al estar compuesta fundamentalmente por sílice y aluminio, granito. Las de color oscuro están compuestas fundamentalmente por sílice y magnesio, por lo que se llama también rocas simáticas, gabbro y basalto. Se cree que forman la capa superior por debajo de las cuencas oceánicas. Extrusivas, efusivas o volcánicas. Origen. Se originan por un enfriamiento brusco del magma incandescente, cuando sale a la superficie, lo que provoca que no dé tiempo a que se formen cristales. Formas de yacimiento. Afloran en superficie, formando corrientes o coladas, conos, necks y agujas. También forman chimeneas. Las cenizas, la pilli y otros materiales que emiten los volcanes se depositan formando sedimentos, por lo que tienen una apariencia similar a las rocas sedimentarias. Composición. Están formadas fundamentalmente por minerales silicatados, como serían el cuarzo, el feldespatos, minerales ferromagnesianos. Y en cuanto a las principales rocas extrusivas, diremos que la principal roca extrusiva es el basalto. Es una roca sólida y de color negro. Es la más común en la corteza terrestre y cubre la mayor parte del fondo oceánico. Está compuesta por abundantes minerales oscuros como el piroxeno y la olivina, que son las que le confieren ese color oscuro. También contiene minerales de color claro como el feldespato y el cuarzo. Otras también importantes son la andesita y la riolita. Rocas sedimentarias. Estas son rocas que se forman en superficie, por lo que son conocidas también por la denominación de exógenas, en contraposición a las formadas en el interior, llamadas endógenas. Su característica fundamental es su disposición en estratos, cuyo espesor recibe el nombre de potencia. Una circunstancia muy importante en estas rocas es la abundante presencia de fósiles.
En cuanto a su origen es externo. Para que se formen estas rocas se requiere una acumulación de residuos procedentes de la destrucción de otras rocas ya preexistentes, por medio de cualquiera de los agentes erosivos, bien sea ríos, glaciares, viento, mar. Tras la acumulación de estos materiales tiene lugar el proceso de diagenización o mitificación, compactación, recristalación y cementación de los residuos, por lo que estas rocas adquieren la coherencia. Por esos orígenes diferentes se diferencian en rocas detríticas, rocas de origen químico y rocas de origen orgánico. En cuanto a las primeras, estas están constituidas por fragmentos y granos provenientes de otras rocas y cuya denominación difiere según la talla de sus componentes en ruditas, arenitas y pelitas. En cuanto a las rocas de origen químico, estas están formadas por precipitación de elementos que se disuelven y que al provenir de la disolución de otras rocas han sufrido un transporte. Y las de origen orgánico, estas están constituidas por restos orgánicos y por la actividad directa de organismos vivos. Diferenciamos entre calcáreas, silíceas y carbonatadas. Formas de yacimiento. La característica fundamental de las rocas sedimentarias es su estratificación. Al ir acumulándose se disponen en estratos, que es la unidad de sedimentación limitada por dos planos estigráficos, subrayados por planos de discontinuidad. El distinto espesor nos indica las condiciones en que sedimentó cada depósito. La sedimentación puede ser horizontal, sitios tranquilos como lagos, o pueden ser oblicuas, en una pendiente. Y si el agente responsable de la sedimentación sufre cambios de fuerza o dirección, da lugar a una estratificación entrecruzada. La estratigrafía estudia los estratos, los describe y establece el orden. Y se llaman discontinuidades a las interrupciones en una serie estratigráfica. Si la sedimentación no tiene interrupciones, se denomina concordante. Debido al origen, las rocas sedimentarias tienen diversas formas de yacimientos. Las detríticas, depósitos mecánicos procedentes de otras rocas erosionadas por el viento o lluvia. Las de origen químico, que se forman dentro de un medio acuoso que contiene soluciones minerales concentrados, que tras pasar unos procesos químicos reaccionan o precipitan. Y las de origen orgánico o bioquímico, que proceden de la actividad vital de los organismos. En cuanto a la composición, al proceder de otras rocas su organismo recogen los componentes de estas. Por su composición química se diferencia en silíceas y calcáreas. Menos importancia tienen desde el punto de vista del relieve las rocas carbonosas o carbonatadas, que son carbones e hidrocarburos, y las salinas, que serían yesos y sales sódicas, potásicas y magnésicas. Sin embargo, desde el punto de vista económico, su valor es extraordinario. En cuanto a las principales rocas sedimentarias, las rocas sedimentarias son muy numerosas y podríamos nombrar las rocas sedimentarias de origen detrítico, las rocas sedimentarias de origen químico y las rocas sedimentarias de origen orgánico o bioquímico. En cuanto a las primeras, la de origen dietrítico, estas son las que proceden de la erosión mecánica de otras rocas y a su vez se dividen en ruditas, arenitas y pelitas. En cuanto a las ruditas, suponen un transporte corto y realizado por aguas corrientes canalizadas. Aparecen sueltas o compactas. Estas son muy abundantes y se denominan conglomerados. Son rocas coherentes, compuestas por granos groseros y un material cementante. Si los granos son redondos, se denominan pudingas, y si son angulosos, brechas. Las ruditas no cementadas se denominan graveras, si se trata de cantos rodados, y guijarros cuando son angulosos. Las arenitas son las más abundantes, son arenas y areniscas. Las primeras provienen de la disgregación de rocas granudas, y sus componentes están sueltos. Las segundas son compactas, pues han sido sometidas al proceso de litificación. Y en cuanto a las pelitas, son las de menor tamaño.
Según este, se dividen en limonitas y lutitas. Y de las rocas sedimentarias de origen químico diremos que se forman en un medio acuoso y que se dividen en carbonatadas, silicosas y evaporizas o salinas. En cuanto a las carbonatadas, son las más importantes, que son la caliza y la dolomía. Ambas reaccionan con el clorhídrico, la primera en frío y la segunda en caliente. En cuanto a las silicosas, son las más importantes, que serían el ópalo, el sílex y la calcedonia. Y las evaporizadas o salinas serían la más importante, el yeso, la anhidrita y la halita. Y de las rocas sedimentarias de origen orgánico o bioquímico, son procedentes de la acumulación de diferentes organismos y procesos químicos que tienen lugar en ellos. Se dividen en calcáreas, silicosas y carbonosas. Rocas metamórficas. A la roca metamórfica se le conoce también como estratocristalinas, por la disposición de los minerales con las que aparecen. Origen. Las rocas sedimentarias o plutónicas de las que provienen sufren alteraciones de tipo físico al encontrarse en lugares en los que se ven obligadas a soportar grandes presiones y elevadas temperaturas. Los procesos son dinamometamorfismo, debido a la acción de esfuerzos que son consecuencia de los movimientos tectónicos. Metamorfismo de contacto. El proceso es debido a la proximidad de las rocas originarias a una masa de magma emergido. Y el metamorfismo regional, que las rocas están en el fondo de un geosinclinal y son sometidas a fuertes presiones y elevadas temperaturas. Formas de yacimiento. Se encuentran en zonas que han sufrido plegamientos antiguos o modernos y en las proximidades de masas graníticas. Composición. Al proceder de otras rocas presentan una composición química y mineralógica dependiendo de las que poseía la roca originaria. Y de las principales rocas metamórficas diremos que las más abundantes son el gneiss, que es la metamorfización del granito, el mármol, procedente de la caliza, la cuarcita, que procede de areniscas silicosas, el esquisto, que es un tipo de arcilla, y la pizarra, que es un esquisto mucho más metamorfizado. El ciclo de la roca. Cada tipo de roca no es independiente de los demás, sino que existe una evolución y relación estrecha por la que una roca puede transformarse en otra de igual o diferente composición química. Los procesos del ciclo son cristalización, intemperismo, erosión, mitificación, metamorfismo y fusión. El ciclo de las rocas demuestra que los materiales terrestres no se crean ni se destruyen, solo se transforman, respondiendo a las diferentes formas de energía. Propiedades de las rocas. Algunas propiedades de las rocas van a influir de forma decisiva en las formas del relieve, puesto que condicionan la acción tanto de las fuerzas endógenas como de los agentes externos. Respuesta de las rocas ante los esfuerzos tectónicos. En las zonas estables de la corteza, a profundidad, las rocas están sometidas a presión, denominada presión litostática, y ante la cual no se deforman. En cambio, en zonas inestables de la corteza, la presión litostática no es igual en todas direcciones y la roca se deforma. En este proceso hay dos fases. El primero es el dominio elástico, que, aunque aumente la fuerza, la deformación es muy pequeña e inclusive se vuelve a su forma original. Y la segunda fase es el dominio plástico, que se llega a un nivel de empuje donde hay deformación y no se recupera la posición inicial. Las rocas, dependiendo del tipo, presentan diferentes escalas de dominios elásticos y plásticos. Respuesta o resistencia de las rocas a la erosión. Dependiendo de sus propiedades físicas, las rocas ofrecen menor o mayor resistencia. Estas propiedades son la cohesión, que es la propiedad que poseen algunas partículas sólidas para unirse y formar agregados. La homogeneidad. Si la roca es homogénea, es más resistente que si es heterogénea. El grado de pasividad.
La cantidad de roca por bloque uniforme influye en la erosión y la permeabilidad, que es la posibilidad de los fluidos de pasar a través de las rocas. También existen propiedades químicas y la más importante es la solubilidad. Esta es la facilidad de las rocas para disolverse. Las unidades espaciotemporales de la geología. Los conceptos de espacio y tiempo son de suma importancia. Si hemos de intentar comprender cualquier suceso geológico y geomorfológico terrestre, pues junto a ellos la energía que se manifiesta en los mismos es el tercer aspecto que debemos considerar en todo fenómeno o proceso que tiene lugar en el globo terrestre. Las unidades espaciales, órdenes. Las formas de relieve, estructurales y de modelado precisan de varias escalas de observación para su estudio. La escala espacial implica las características de los procesos y las formas de resultado de los mismos. Según la escala, se pueden determinar diferentes niveles de generalización. Las unidades temporales, era y periodos. Para poder situar los acontecimientos se ha delimitado la historia de la Tierra en etapas sucesivas. La datación puede hacerse de dos modos: en una manera secuencial, datación relativa, y otras de manera absoluta, que se usan métodos científicos para ganar exactitud. Se han establecido 5 unidades geocronológicas y cronoestratigráficas. En cuanto a las unidades geocronológicas, era, periodo, época, edad y crono. Y en cuanto a las unidades cronoestratigráficas, era tema, sistema, serie, piso y cronozona. La cronozona es la composición de los estratos que se han depositado durante el periodo de vida de cada una de las subdivisiones de la clasificación biológica. Piso es el conjunto de rocas estratigráficas originadas en un determinado intervalo de tiempo. La serie se corresponde con las rocas estratigráficas sedimentadas a lo largo de un periodo de tiempo mayor que en el caso del piso. El sistema es un conjunto formado bien por varios pisos o bien por varias series. Y por último, el eratema, que es la unidad formada por varios sistemas. Respecto a las unidades temporales, el intervalo de tiempo de mayor magnitud es la era, que está constituida por grandes lapsos de tiempo. Su escala tiene como unidad el millón de años. Las eras se caracterizan por el tipo de vida orgánica que existía en el planeta. Las eras se dividen a su vez en periodos, que corresponden en general a importantes perturbaciones en la corteza terrestre. Estos a su vez se subdividen en unidades menores. Ha de tenerse en cuenta la lentitud de los procesos geológicos, porque de otra manera es muy difícil comprender la formación de las montañas o de cualquier fenómeno geológico y la escasa importancia que tiene en la escala temporal, la aparición de un ser vivo, como el hombre en la Tierra. En comparación con la historia de la Tierra, la historia de la humanidad es insignificante en el tiempo. Las deformaciones tectónicas de la corteza continental y relieves asociados. La tecnogénesis es el conjunto de procesos que dan lugar a deformaciones tectónicas en la corteza terrestre y es la responsable, mediante una serie de movimientos, que afectan a las rocas de la aparición del relieve. Las estructuras de deformación, los pliegues. Un pliegue es una deformación tectónica producida por fuerzas tangenciales en compresión y que se traduce en una ondulación de los estratos rocosos. El pliegue puede ser anticlinal o sinclinal. Ambos se suceden espacialmente, dando lugar a distintos estilos tectónicos de plegamiento. Pliegue anticlinal es aquel cuya concavidad se orienta hacia el interior de la Tierra. Se caracteriza porque su núcleo está constituido por las rocas más antiguas de la serie plegada, de manera que a partir de él se van disponiendo las rocas más recientes. Y el pliegue sinclinal es el que tiene su concavidad orientada hacia arriba, hacia el exterior,
o bien su concavidad hacia el interior terrestre. En él, el núcleo está formado por las rocas más recientes y a partir de él se van disponiendo las rocas hacia la más antigua de la serie plegada. Partes de un pliegue. Los pliegues, tanto anticlinales como sinclinales, quedan definidos por una serie de elementos: charnela, flanco, plano axial y eje de plegamiento. La charnela. Esta es la parte de máxima curvatura. En el pliegue anticlinal recto vertical, la charnela coincide con la parte del mismo más elevada topográficamente y en el sinclinal, de iguales características, con la parte más baja del surco. El flanco es la superficie que une las charnelas anticlinal y sinclinal entre sí. Cada pliegue tiene dos flancos. Plano axial es la superficie ideal que pasando por la charnela sirve de plano bisectriz, o sea que divide en dos partes iguales al ángulo que forman los flancos. Y el eje de plegamiento es el que viene dado por la intersección del plano axial con una superficie horizontal. Clasificación de los pliegues. Existen varios criterios de clasificación. Por la inclinación del plano axial, que serían vertical, inclinado, rodilla, tumbado, volcado y acostado. Por la separación angular de los flancos, sería laxo, agudo, cofre, hongo. Por las variaciones de espesor que representan los flancos, isópaco, anisópaco, estirado, laminado, pliegue falla, cabalgante. Por la longitud del pliegue, largo, braquipliegue, domo anticlinal y cubeta sinclinal. Por el paralelismo de los estratos en profundidad, armónico, disarmónico. Las estructuras de dislocación, las fallas. Las fallas se producen a consecuencia de movimientos tectónicos relacionados con fuerzas horizontales en tensión o en compresión y con fuerzas de componente vertical. Según esto, se producen distintos tipos de falla. Cuando la falla afecta a series sedimentarias estratificadas, provoca contactos anómalos o discordancias por falla. Partes de una falla. En una falla encontramos distintos componentes: labios de falla o dovelas, plano de falla y salto de falla. Los labios de falla o dovelas son los bloques desnivelados y el plano de falla es la superficie a través de la cual se realiza el desplazamiento de los bloques. Clasificación de las fallas. Estas se clasifican en función de diversos criterios. Por la dirección del buzamiento del plano de falla, sería la falla directa o normal, inversa y vertical, según la relación entre la dirección del buzamiento del plano de falla y la de los estratos, que sería la falla conforme y contraria, y por la relación entre la orientación de la falla y la de las líneas de estratificación, que sería la falla direccional, transversal y de desgarre, desenganche o de desplazamiento horizontal. Las fallas también pueden aparecer asociadas como los pliegues. La asociación de varias fallas que van elevándose hasta dejar un bloque más elevado entre ellas se denomina horst o pilar tectónico. Y por el contrario, si se unen varias fallas dejando un bloque hundido entre ellas, se llama fosa tectónica o graben.